Ahí sentaditos, hermanos, para no hacerlos parar de nuevo, vamos a leer la palabra de Dios en Isaías, capítulo número 55, versículo 10, versículo número 11, y Romanos, capítulo 1, versículo número 16. Gracias a todos los hermanos de la quinta sede de acá de Armenia que han hecho el esfuerzo de venir esta tarde a apoyar esta actividad también. Amén. Dice la Biblia, el profeta Isaías dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que antes riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Y esa palabra en el Nuevo Testamento se conoce como el mensaje del Evangelio. Y como el Señor dice que esa palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra, el apóstol Pablo dice: por eso no me avergüenzo de esa palabra, es decir, de ese Evangelio. Por una razón, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. No queda mal quien lo predica. Es el poder para salvación a todo el que lo cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Vamos a hablar del poder del Evangelio o del poder de la palabra esta noche. Amén. Una de las cosas que la palabra de Dios es, entonces se conoce como eficaz. Es decir, la palabra de Dios es la única que hará todo lo que ha prometido que ella puede hacer. Eso se llama eficacia. Inerrancia significa que la palabra de Dios no tiene errores. Infalible significa que ella no se equivoca. Pero la eficacia es que la palabra de Dios hace exactamente lo que el Señor quiere. Por eso el apóstol Pablo dice: el Evangelio es esa palabra, y hace todo lo que puede hacer porque es poder de Dios. Es decir, la palabra es poder. No hay otra palabra que tenga poder en sí misma como es la palabra de Dios. Amén, amén. Para poder entender un poco lo que les voy a mencionar, quisiera hablarles en resumen de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Para poder entender todo lo que la palabra de Dios hace en la vida de un hombre, hay que estudiar o entender lo que el apóstol Pablo trata de enseñarnos a través de la carta. La carta a los romanos parece ser una escalera. Ella comienza en la parte más baja del hombre, en la condición más baja, y a través de la carta y de cada capítulo se va mostrando cómo el Evangelio va levantando al hombre y lo va subiendo a través de esa escalera y lo coloca luego hasta el capítulo 8 en el lugar más alto que una persona pueda experimentar.
la experiencia de estar en ese lugar no es una experiencia que una persona logre solo, sino que siempre está acompañado de la eficacia de la palabra de Dios. Así que la palabra, el mensaje del Señor se predica porque es el único mensaje que tiene el poder de restaurar y de levantar la vida de una persona. El apóstol Pablo presenta al hombre perdido en el capítulo 1 y presenta la perdición del hombre como en ninguna otra parte de la Biblia se presenta la condición moral del hombre. Es decir, cuando usted tenga tiempo le da una miradita al capítulo 1 para que se dé cuenta que no hay otro, es decir, no hay otro escalón hacia abajo más bajo que el apóstol Pablo describe del hombre. Pero a lo largo del libro lo va llevando a través de la palabra y luego lo presenta en el capítulo 8 como más que vencedor. Todo lo que el apóstol Pablo va a hablar del hombre lo dice sobre la base de ese mensaje y de esa palabra. Por eso Isaías dice, y es como una declaración científica acerca del ciclo del agua. El agua cae y antes de ir otra vez a las nubes, entonces Isaías dice que ella hace una labor de regar la tierra, de hacer germinar la semilla, de hacer producir el campo, de hacer que el hombre pueda recoger la semilla y pueda convertirlo en pan y pueda convertirlo en algo útil. Y entonces el profeta dice, así es la palabra mía, así mismo es. Ella no volverá a mi vacía, sino que ella hace la obra para la cual yo la voy a enviar. Esa palabra tiene el cometido de restaurar la vida del hombre. Así que el apóstol Pablo, todo lo que va a decir del hombre y todo lo que el hombre pueda llegar a ser, lo hace sobre la base de eso que él declara antes de todo lo que él va a hablar en el capítulo, en el libro de Romanos. Establece la base, establece la única realidad, y es que todo lo que va a decir lo hace a partir de lo que puede hacer el Evangelio, que es el poder de Dios, que es el poder para salvar, que es el poder para transformar a los judíos y a los paganos también por igual. El capítulo 1 entonces muestra las consecuencias que tiene el hecho de que el hombre rechace a Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir: su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hay 3 entregas que hace Dios. Entonces, como consecuencia, dice la Biblia, Dios los entrega a la inmundicia, es decir, a una vida de desenfreno, donde todo lo que rodea al hombre es mal y pecado. La Biblia dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y la Biblia dice que Dios los entrega a una mente reprobada, y como consecuencia de que Dios suelta al hombre para que haga lo que quiera, pues el hombre se complace en hacer las cosas que desagradan a Dios. Así que este primer capítulo
parece que ni siquiera es un peldaño, sino que parece que muestra solamente lodo y un lago de pecado y un lago de maldad y un lugar donde están caídos todos los hombres, revueltos, sin esperanza, sin salvación. Esa es la vida del hombre hoy sin Dios. El hombre sin Dios es un ser sin ningún tipo de moral. El hombre que no tiene a Dios no tiene moral, no tiene referentes, no tiene límites. Está en esa condición porque no le ha sido iluminado el evangelio. Por eso hay tanta maldad. Ahora el apóstol Pablo pasa a un segundo peldaño y dice: entonces, como el hombre está así y es culpa del hombre lo que vive, porque la Biblia dice que ellos voluntariamente cambiaron a Dios, conociendo a Dios, sabiendo que las cosas de Dios invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se conocen a través de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, las grandes montañas, los grandes lagos, el inmenso mar, las llanuras, todo lo creado. Eso es una demostración de que hay un Dios que, aunque no se ve, es creador de todo. Pero el hombre voluntariamente dice: no quiero a Dios, y por eso el hombre está allá. Pues el capítulo 2 presenta el siguiente peldaño, pero el siguiente peldaño no es tan bueno, porque como resultado de la desobediencia, entonces aparece el justo juicio de Dios. Pablo dice: lo que merece la gente en esa condición es que Dios los juzgue, es que Dios los castigue, es que Dios actúe de la forma coherente como actuaría un Dios de justicia. Y por eso dice en el capítulo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pablo dice: esa es la realidad, eso es lo que le espera al hombre sin Dios. Quienes por la dureza de corazón no han arrepentido, lo que hacen es atesorar ira para el día de la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Así que se muestra el juicio de Dios tanto para los judíos como para los gentiles, y la manera como Dios hará ese justo juicio es de la siguiente manera. El apóstol dice: se merecen el juicio todos, y como consecuencia de esa condición de pecado, entonces dice cómo se hace ese juicio. Pues Pablo menciona: los que sin ley pecaron, entonces sin ley serán juzgados. Es decir, no a todos se les juzga con el mismo juicio y con los mismos parámetros, pero Pablo dice: no importa, si el hombre pecó sin ley, entonces sin la ley será juzgado. Los que pecaron conociendo la ley, entonces por la ley ellos serán juzgados. Y los gentiles que ni tienen ley y no tienen la palabra de Dios, dice, ellos serán juzgados de acuerdo a la conciencia. Así que el capítulo 2 nos está estableciendo que lo que Dios derrama como consecuencia del pecado es el juicio. No hay otra cosa. ¿Cuándo será ese juicio? Entonces el capítulo 2 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice la palabra de Dios, conforme a mi evangelio, dice el Señor. El capítulo 3, entonces, con ese panorama de fondo, el apóstol Pablo dice: no hay uno justo, no hay ni uno bueno, no hay
nadie, ni de judíos ni de gentiles. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta, la iglesia de Roma, es decir, los romanos, estaba compuesta por judíos y por gentiles. Pues había unas pugnas al interior de la iglesia, y entonces los judíos decían: los malos son ustedes, los gentiles. Y los gentiles decían: los malos son ustedes, mataron al Señor, Dios tuvo que hacer otra cosa porque ustedes siempre han sido malos. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí: no hay bueno, ni ustedes tienen la razón, ni ustedes los romanos, ni ustedes los gentiles. A todos les espera el juicio de Dios, porque no hay sino malos, y nadie de ninguna otra forma puede ser justificado. Este capítulo muestra que no hay manera de ser salvo. El hombre está abocado a la muerte. Si pecó, no hay salvación. Lo único que le espera es el juicio de Dios. Amén. Sin embargo, al final del capítulo 3, el apóstol Pablo presenta una alternativa, y es la fe. Es decir, él dice: pero hay una pequeña luz, y esa pequeña luz se llama la fe. Pero no la fe en sí mismo, no, la fe sola no sirve. La fe en alguien, ese alguien es Jesús. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él les dice: hay una puerta, si hay una alternativa. Capítulo 4. Entonces el apóstol Pablo va a presentar como modelo de que sí se puede ser salvo por medio de la fe. Entonces presenta a Abraham, el cual estaba fuera de la ley. Entonces, si no había ley, la única manera de salvarse y de agradar a Dios era mediante la fe. Era una manera diferente a la justicia de la ley. Y el apóstol Pablo empieza a explicar que la salvación es posible mediante la fe, no la fe sola. Nosotros no tenemos fe en la fe, nosotros tenemos fe, y esa fe está orientada hacia Cristo, que es el único que puede salvar. En el capítulo 5 ya va subiendo un poquito más de peldaño y va viendo más un poquito el panorama. El apóstol Pablo presenta en el versículo 1 a ese hombre que es pecador, que está bajo el juicio de Dios, y está mencionando que ese hombre puede llegar a ser justificado. Yo siempre trato de explicar la justificación no como si el hombre, cuando es justificado, digamos, no apareciera como si nunca hizo algo. No, él hizo algo. Pero la justificación supone el hecho de que legalmente alguien paga el precio, o alguien paga la culpa de aquel que es culpable. Entonces, el hombre no es que no sea culpable, él es culpable, solamente que la deuda fue pagada. Y por eso entonces la justificación significa no que él sea capaz de salvarse por sí mismo, sino que la justificación está solamente en una dirección. Si tú crees que Jesús te puede salvar, Él es el único medio. Si tú crees que hay otro medio, allá te quedas, nunca te salvarás, te alcanzará el juicio de Dios. No hay otro medio para ir al cielo, no existe otra manera. La Biblia dice que el hombre no puede hacer lo bueno, enseñado a hacer lo malo. Así como el etíope, dice la Biblia, no puede cambiar su piel porque él es moreno, no la puede cambiar. O como el leopardo
no puede cambiar sus manchas, son inherentes. Esa es su naturaleza. Asimismo, Dios dice del hombre, asimismo ustedes no pueden producir cosas buenas estando habituados a hacer lo malo, no pueden. Por eso el apóstol en el capítulo 5 menciona que la base de la justificación es la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo por el hombre pecador. Les explica que la fuente de la justificación es la gracia y les menciona que la vía de la justificación es la fe. No existe otra cosa. Cuando el hombre se da cuenta que ese es el único camino, aparece el capítulo 6 y entonces le enseña cuál es la transacción, cuál es el camino. El apóstol Pablo le dice, mire, el problema de ustedes es que ustedes tienen un amo que se llama el pecado. El pecado es un señor que los gobierna, los dirige, los mueve. Mientras usted siga vivo, usted estará bajo las órdenes del pecado. Hará lo que el pecado diga, vivirá como el pecado quiere. El pecado lo atará más de lo que usted quiere, lo llevará a hacer lo que usted no quiere, porque usted es un pecador. Entonces, hay un camino. ¿Cuál es el camino? Y entonces por eso en el capítulo 6 enseña el bautismo. Y el bautismo no es simplemente una ceremonia, como con todo el respeto lo creen los bautistas. El bautismo es una identificación. Amén, amén, gloria a Dios. Esa identificación que es en la obra de Cristo, es decir, su muerte, su sepultura y su resurrección. Amén. Pablo pregunta, ¿seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En el capítulo 6 él responde y dice, en ninguna manera. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el apóstol dice, el camino es morirse. Les voy a explicar. Entonces, el apóstol les plantea, mire, al otro lado de esta vida que ustedes están viviendo está Cristo. Ok, pero vivo no puede pasar. No, porque si usted pasa viviendo allá al otro lado, el diablo va y le dice, tú eres mío, tú me perteneces, tú por qué te volaste. Pues ahora años los amos iban a buscar los esclavos donde estuvieran y tenían el derecho de volverlos a llevar y amarrarlos y tenerlos ahí porque les pertenecía. ¿Cuándo no le pertenecía al amo? El siervo al amo, cuando el siervo se moría. El amo no lo puede mandar, el amo no lo puede levantar y darle órdenes porque ya no tiene poder sobre ese muerto. El Señor les plantea a los pecadores y les dice, bueno, pues en medio es muérete. Es el bautismo. Siempre toma como base la obra de Cristo, es decir, su muerte. Es como Cristo murió, el cristiano muere. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 6 dice que así como Cristo fue sepultado, entonces el hombre es sepultado. Es decir, el bautismo tiene una implicación espiritual, que cuando se bautiza una persona quiere decir que deja de pertenecer de este lado, está en otro lado, ya no hay poder de este lado que lo gobierne, y entonces el Señor le dice, muérete, que te sepulten, que así como yo resucité de los muertos, yo tengo la potestad de resucitarte para que tú vivas conmigo. Eso es lo que el capítulo 6 plantea sobre Dios.
se encuentra siempre en el capítulo 6, donde el cristiano que resucita ya no le pertenece al diablo, porque el Señor le dice: ya se murió, ya lo enterraste, ya no tiene potestad, ya no tienes potestad sobre él, ya no lo puede reclamar. Por eso Pablo dice que el Señor nos trasladó ¿de dónde? Del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. ¿A dónde nos trasladó? A su reino, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, Aleluya. al reino de la vida, al reino donde la esfera del cristiano no es el pecado, sino el poder del Espíritu que gobierna en la vida de esa persona. Luego el apóstol Pablo ya escala un poquito más, y en el capítulo 7 presenta a ese cristiano y lo presenta con un problema. El apóstol Pablo le dice: mire, te das cuenta que el problema del cristiano, el problema del hombre, a veces no tiene que ver con la vida pasada, sino con su naturaleza. Es decir, el apóstol Pablo menciona que ese hombre nuevo experimenta aún el poder del pecado. Se da cuenta que el pecado es inherente a él. Es descrito en la Biblia, o en este capítulo. Me gusta mucho como el apóstol Pablo describe el pecado, porque él describe el pecado como una ley que está en sus miembros, es decir, como una fuerza que está en la vida de la persona. ¿Y qué hace el pecado? Lo va arrastrando, lo va llevando, lo va haciendo que el hombre haga lo que él no quiere. Entonces el cristiano empieza a experimentar una lucha y una persecución, y él siente que el pecado empieza a trabajar en la mente. Y aunque en la mente del cristiano está el obrar, el hacer el bien, el obrar de acuerdo a la palabra de Dios, ya salió de donde estaba perdido, pero el pecado quiere volverlo a arrastrar allá. Entonces Pablo le dice: el problema del pecado es que es una ley, y es una ley que se revela contra el hombre. No hay hombre que pueda, con el poder del pecado, no hay hombre que pueda superar la fuerza del pecado. Entonces él agónicamente pregunta o declara: el mal está en mí, ¿quién entonces me liberará, me libertará de la muerte, o de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo inmediatamente abre el capítulo 8 y empieza a decirle: si hay una forma, si hay una manera de vida, si hay una esfera que uno pueda vivir diferente, y en este caso es entonces la dimensión del Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo revela que si hay una dimensión, si el capítulo 1 es un estado de vida de pecado, un estado de desgracia y un estado lamentable de los hombres, también él está declarando que la palabra de Dios, el poder de la palabra, la eficacia de la palabra, es capaz de introducir a ese pobre pecador que no es capaz de hacerle ver que hay una dimensión. Aleluya. En la que el poder del Espíritu Santo gobierna para siempre la vida de una persona. Amén. Y no hay poder, ni siquiera el poder del pecado puede tocar esa dimensión donde el hombre se encuentra y puede. Esa dimensión, por supuesto, es nueva y es como el último peldaño de ese escalón, porque el apóstol Pablo como que se adelanta y le dice: esa es una vida que usted no ha experimentado, porque puede ser que el hombre del pecado, y yo le creo, ha probado de todo y ha hecho de todo, pero no ha podido probar lo único que puede hacer feliz al hombre, y es la vida de Cristo.
esa dimensión nueva es estar en Cristo, es decir, no es con Cristo, sino en. O sea, que es una vida en la que la vida de Cristo se vuelve la vida mía. Aleluya. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Es cuando yo ya no vivo, le doy lugar a la vida de Cristo. Y cuando la vida de Cristo se hace vida en mí, todo lo que yo hago es victorioso. Aleluya. Porque el Señor no lo arrastra ni el pecado, ni la tentación, ni el poder del mal. Siempre será una vida victoriosa esa cuando uno está en el Señor. Como resultado, entonces aparece una frase y dice el apóstol Pablo que es andar en el Espíritu. Pues, si a mí antes me dominaba el pecado, pues el estado de dominio del pecado se llama andar en la carne, vivir en la carne, pensar en las cosas de la carne, hacer todo lo que la carne quiere, porque yo estoy en ese estado de pecado. Y la Biblia menciona entonces en el capítulo 8 que cuando viene el poder del Espíritu Santo, el cristiano entonces vive conforme a la ley del Espíritu o al Espíritu, porque es una ley o porque la ley del Espíritu da vida a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Consecuencias de vivir una vida en el Espíritu. Primero, el hombre que vive en el Espíritu, en ese último peldaño, está alejado de las consecuencias de la muerte. Pablo dice, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Gozo. Es muerte. Esa es la consecuencia final. Pero la Biblia dice que ocuparse del Espíritu, ¿qué produce? Produce vida y produce paz. Ese es el resultado de andar y de subir ese último peldaño. La Biblia dice que esa persona escapa de la muerte y en todo momento es guiado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ese que era guiado por sus pensamientos, ese que era guiado por todo lo malo, la Biblia dice que el Señor se apodera de él. Y ese hombre está tan rendido a Cristo que no da un paso sin que lo guíe el poder del Espíritu. Segundo, aleluya. La Biblia presenta entonces en el capítulo 1, en el capítulo 2, que esos hombres son depravados, que ese hombre está bajo el juicio de Dios. Pero en el capítulo 8 se le da el más grande de todos los títulos. El apóstol Juan dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio una potestad, se les dio un derecho, se les entregó un título, y es ser llamados hijos de Dios. En el capítulo 8, el apóstol Pablo menciona que si es un hijo, dice la Biblia que él es heredero. ¿Qué hereda entonces el pecador? El juicio. Por eso el capítulo 2 menciona el juicio, todo lo que viene sobre la vida del hombre. Pero en el capítulo 8 la Biblia menciona que ese hombre es un hijo, por lo tanto hereda todas las bendiciones de Dios, hereda todo aquello. Las herencias en el primer pacto para el pueblo judío eran herencias materiales, pero el escritor a los hebreos dice: de todas maneras ese es un pacto viejo, y lo que es viejo está a punto de desaparecer. Y entonces menciona el nuevo pacto y dice que el nuevo pacto está hecho ¿bajo qué? Bajo mejores promesas. Es decir, el cristiano ahora tiene mejores promesas.
Parece una locura que alguien que no tenía nada porque era un pervertido, Dios le permita tener una herencia entre los santos, le permita la salvación, le permita la vida eterna, le permita entrar al cielo, le permita un día encontrarse en la gloria, disfrutar de la gloria permanente al lado del Señor, porque ahora es heredero de Dios, es salvo en esperanza, es decir, siente que Dios le ha salvado, y por eso el salvado no quiere volver, no quiere descender por esa escalera, sino que él mira si hay otro peldaño más hasta que él pueda alcanzar el cielo, porque esa es su esperanza. La Biblia dice en el capítulo 8 que ese hombre ahora ama a Dios. ¿Y qué pasa con todos los que aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan a Todas las Dios. cosas, vea, así sean malas, porque todas las cosas no siempre son buenas, pero siempre Dios le da una vuelta a la situación de tal manera que todo conspira o todo contribuye para bien. Sí, amén. Y usted tiene que recordar el Antiguo Testamento, donde había un hombre llamado Amán. ¿Para quién era la horca? Para Mardoqueo. Para los judíos. ¿Para quién era la ley? Para matar judíos, para acabar con todos los que habían ahí. Pero como todas las cosas ayudan para bien, pues Dios siempre le da un vuelco a las situaciones. Sí, amén. Por eso el cristiano no vive bajo maldición. No siempre tendrá un final malo. No siempre todo será desgracia, porque aún las desgracias, aún los dolores, aún las tragedias, aún todas las situaciones siempre contribuyen para bien de la obra. Amén. Yo recuerdo siempre unas palabras en medio de una violencia donde yo estaba, y entonces llegaron los directivos, pero uno de tantos me dijo una frase que a mí me quedó para siempre en el corazón, y él me dijo: a la iglesia nunca le pasa lo peor. Puede ser que existe en medio de dificultades, pero nunca le pasa lo peor. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para quienes. Los que están en Para Cristo los que Jesús. están en Cristo Jesús. El cristiano está libre de condenación. Amén. El cristiano en ese capítulo 8, vea, el capítulo 1 es una desfiguración. La Biblia dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia. Es decir, hay una desfiguración total del hombre. Pero ¿sabe qué menciona el capítulo 8? El capítulo 8 presenta a ese hombre sin forma, sin figura, sin ningún tipo de vida y sin ninguna imagen. Pues el apóstol Pablo dice: todo cristiano, todo está predestinado ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de Cristo. Es todo cristiano, por muy malo que haya sido, Dios lo cambia. ¿Verdad? No importa si fue un homosexual o un travesti, el pecado lo volvió una nada. Dios es capaz de volverlo a hacer, hermanos, porque ese es el poder. Estamos hablando de la eficacia de la palabra. Y si lo tiene que hacer de nuevo, lo hace. Es decir, para Dios no hay nada imposible, porque Dios lo que quiere es que ese hombre se parezca a Cristo. Ningún otro hombre puede parecerse al Señor, pero la vida espiritual está diseñada para que nuestro carácter, nosotros nos vayamos pareciendo al Señor de la gloria. Y por último, el apóstol Pablo menciona que nada puede separar a ese cristiano de Dios. El pecado trata de subir, pero no le alcanza.
El diablo lo trata de acusar, pero no le alcanza. El juicio lo alcanza o trata de absorberlo, pero no lo alcanza. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, Aleluya. ni las potestades, ni el hambre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso Pablo, de presentar un hombre perdido, pecador, derrotado, utiliza una frase que habla de la suficiencia y dice: en antes y en todas estas cosas somos más más que vencedores. Amén. Ustedes han visto las pruebas ciclísticas, ¿cierto? Y a veces se utiliza algo que llama el photo finish, es decir, los dos corredores llegaron tan igualitos que al ojo humano no hay forma de distinguir quién ganó. Les dicen ganó por 1 centímetro. En hípica dicen que ganó por una nariz, cuando el caballo pasa la raya y ganó porque metió primero la trompa y ganó ahí. Pero Pablo no utiliza esa frase para hablar del cristiano. Él dice: el cristiano gana sobrado. No hay duda que él llega y da 2 vueltas y el otro no ha llegado. Por eso dice: es más que vencedor. Amén. Aleluya. Y por último, hermanos, el apóstol Pablo desarrolla esa temática tan interesante en Romanos para decir que el único que hace eso es el Evangelio. Gloria a Dios. Nuestro Evangelio no es un mensaje improductivo. La palabra de Dios no es una palabra populista como la palabra y la promesa de muchos hombres, sino que es una palabra eficaz. Aleluya. Esa palabra tiene el poder. Gloria a Dios. El mensaje tiene el poder de cambiar a todo hombre, no importa cuál sea, porque el capítulo 1 presenta al hombre en su perdición mayor. No es que se salven los medio buenos, los más buenos, el perdido, que ese no hay solución. El Evangelio tiene tanto poder que si tiene que resucitar un muerto para que ese comprenda la palabra, el Señor lo resucita. Lo porque ese es el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la eficacia de la palabra obre en la vida de alguien esta noche. Gloria a Dios. Quisiera hablar Aleluya. con un amigo que sé que la palabra de Dios lo tome y lo transforme. Esto no es de cuando yo cambio. Esto ni siquiera es de esfuerzos. Cuando yo deje esa señora, cuando yo deje el vicio. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice: vengan a mí como estén, porque ese no es un trabajo suyo, ese es el trabajo de la palabra de Dios. Sí, amén. Levante su mano, por favor.